Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a empezar con un repaso sobre calcular la cantidad de protones, electrones y neutrones que hay en un átomo. Para eso tenemos que tener en cuenta que vamos a buscar información en la tabla periódica. Yo les puse acá el símbolo de un elemento tal cual como ustedes lo encuentran en las tablas que compran en la librería. Nosotros tenemos el símbolo, debajo el nombre, debajo del nombre vamos a tener un número con decimales, que lo que tenemos que tener en cuenta es que lo vamos a redondear. Fíjense que este número que tiene decimales se repite, le digo el hecho de que tenga decimales, en la mayor parte de los átomos de la tabla periódica, o elementos, mejor dicho, de la tabla periódica. Por lo tanto, lo vamos a redondear. A ese número lo vamos a llamar número másico y lo vamos a simbolizar con la letra A. Cuando nosotros hablamos del número que está arriba, que es el número de orden con el cual nosotros encontramos un elemento, ese número se llama número atómico y lo vamos a simbolizar con la letra Z, ¿sí? Ahora bien, alguna duda que a ustedes les puede surgir con respecto de este tema es que a veces el símbolo de un elemento no concuerda con el nombre y eso tiene una explicación desde el punto de vista del nombre. Nosotros en la tabla obviamente tenemos el nombre en español o en castellano. Y el símbolo, quizás se descubrió el elemento hace mucho tiempo, entonces el símbolo corresponde a las primeras letras del nombre y ese nombre quizás viene del latín, del griego o del árabe. Por eso puede ser que no coincida el nombre que nosotros decimos en español al símbolo que tiene en la tabla. Pero de igual manera nosotros del lado de atrás de la tabla tenemos en orden alfabética todos los nombres y al lado tenemos el número atómico que nos indica la ubicación adentro de la tabla periódica. Si recuerden que este es el número de orden. Acá yo les puse un ejemplo del cuadro que solemos hacer en clase, donde nosotros tenemos que completar el cuadro utilizando estos dos datos que buscamos en la tabla, el número atómico y el número másico. Y con esos dos datos calculamos las tres partículas que yo les puse acá, protones, electrones y neutrones. Vamos a hacer el primer ejemplo para este elemento que es el sodio. Número atómico que Z vale 11. A, que es la masa, en este caso lo voy a redondear, va a quedar en 23. Cantidad de protones siempre va a ser igual al número atómico porque la cantidad de protones es lo que define la identidad de un elemento. Por lo tanto, protones tengo 11 y electrones, si el átomo es neutro, que eso me voy a dar cuenta porque arriba no tiene ninguna carga ni positiva ni negativa, como en este caso no hay nada, entonces electrones va a ser lo mismo que protones. Si tengo 11 protones y el átomo es neutro, voy a tener 11 electrones. Y la cantidad de neutrones, si ustedes se fijan, yo acá dejé el espacio de la columna más ancha. ¿Por qué? Los neutrones se calculan siempre restando A menos Z, en todos los casos. Entonces, en este caso A es 23, Z es 11, 23 menos 11 me da 12. Y el grupo y el periodo, lo que a nosotros nos va a indicar es la ubicación en la tabla, son las coordenadas de la tabla periódica. El grupo me va a indicar cuál es la columna donde voy a encontrar ese elemento. Y el periodo me va a indicar el renglón o la fila de la tabla en donde lo voy a encontrar. Son dos cosas importantes a tener en cuenta el grupo y el periodo porque todos los elementos que se encuentran en un mismo grupo comparten características o propiedades químicas, mejor dicho, similares. Y el periodo, ¿sí?, de un elemento, el número del periodo me lo va a indicar los electrones que hay, mejor dicho, dónde están los electrones en el último nivel de energía, ¿sí? Puede ser en el nivel 3, 4 y así. Entonces, todos los elementos que estén en el mismo periodo van a tener masas similares pero propiedades distintas. Vamos a ver un ejemplo. Si ustedes tienen en la tabla, en su casa las tablas, busquen el sodio y van a ver que está en el grupo 1, periodo 3, ¿sí? De esa manera completamos el primer renglón. Vamos a pasar al segundo. Noten que en el segundo renglón no hay un símbolo, pero sí hay un número y ese número está ubicado en la cantidad de protones. Habíamos dicho recién que los protones son igual al número atómico, que en este caso es 20. ¿Y por qué me sirve saber eso a mí? Porque este número atómico habíamos dicho que era el número de orden. Si busco en la tabla el elemento número 20 me voy a dar cuenta que es el calcio. Al saber que es el calcio puedo mirar el número másico, que es el que está abajo del nombre, que en este caso es 40. Y con estos dos datos yo voy a calcular la cantidad de neutrones. ¿Por qué? Sé que el átomo es neutro, por lo tanto los electrones va a ser igual a lo que está en la cantidad de protones, en este caso 20. Y los neutrones es A menos Z, en este caso casualmente es 20.
Grupo y periodo, si ustedes miran en sus tablas, está en el grupo 2, periodo 4. Vamos a hacer lo mismo para el siguiente renglón donde yo tengo otro número, en este caso 16, en A. A es la masa de un elemento. Voy a buscar, abriendo la tabla periódica, el elemento cuya masa, o sea el número que está debajo del nombre, es 16 o 15, por ejemplo, 8, que lo redondearía en 16. Si ustedes buscan eso se van a dar cuenta que es el oxígeno, y al ver que es el oxígeno puedo sacar el número que está arriba, que es el número atómico, que vale 8. ¿Qué me indicaba el número atómico? Me indicaba la cantidad de protones, que como el átomo es neutro es igual a la cantidad de electrones. Neutrones era restar A menos Z, 16 menos 8, 8. Y el grupo y el periodo eran las coordenadas, está en la columna 16, en la fila 2. ¿Sí? Esto es el cuadrito que solemos hacer en clase comúnmente. Pero hay otro tipo de átomos que son los átomos que no son neutros, en donde hay una carga eléctrica. Vamos a pasar a la segunda hoja, donde yo le puse iones. Iones son átomos que tienen carga. Esa carga puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando la carga es positiva se llaman cationes. Cuando la carga es negativa, aniones. Y eso me voy a dar cuenta porque en el símbolo arriba voy a tener una carga que me indica si es positivo o negativo y un número que me indica la cantidad de cargas eléctricas que ganó o que perdió. ¿Por qué? Este más 3 o este menos 3 viene de la cantidad de electrones que se pone en juego para que ocurran algunas uniones químicas que forman ciertos compuestos, como por ejemplo podríamos mencionar el cloruro de sodio, donde el sodio va a perder electrones y el cloro lo va a ganar. Si en este caso el sodio pierde 1, el cloro gana 1. ¿Pero qué electrones son los que se ponen en juego? Si nosotros pensamos en el dibujito que hacíamos con respecto a los átomos, hacíamos algo así, del modelo atómico actual. Nosotros tenemos en un núcleo los protones y electrones, y alrededor están los electrones. En la capa más externa del átomo están los electrones de valencia, que son los que se pueden poner en juego para que ocurran estas uniones, ¿sí? Para que se formen estos compuestos. ¿Por qué les hago esta aclaración con respecto a los electrones? A veces hay un error común que se presenta, que es pensar que este más tiene que ver con los protones. Este más tiene que ver solamente con la transferencia de electrones. Si dice más 3 significa que pierde electrones, ¿sí? Yo se los voy a anotar acá, positiva, pierde electrones. Si la carga es negativa, va a ganar electrones. Lo que confunde es esto de que nosotros quizás pongamos el signo más. Signo más significa que perdió partículas que son negativas. Y el signo menos significa que ganó una partícula que es negativa, una o varias. Vamos a ver ahora estos casos. Fíjense acá, yo tengo aluminio más 3. Voy a buscar siempre en la tabla periódica los dos datos, la cantidad el número atómico y el número másico, y eso me va a indicar las 3 partículas. Protones, si ustedes buscan el aluminio, es 13. Recuerden que los protones habíamos dicho que están adentro del núcleo, por lo tanto esa cantidad no varía nunca. Varía, si tiene carga, la cantidad de electrones. Si dice más 3, dijimos que pierde. O sea que perdió 3 electrones. Tendría que tener 13 si el átomo fuera neutro. Si perdió 3, son 10 electrones. La cantidad de neutrones siempre se calcula de la misma manera, restando A menos Z. En este caso, si buscan ustedes cuánto vale la masa del aluminio es 27. 27 menos 13, 14. ¿Sí? Hacemos lo mismo ahora para el cloro. ¿Alguna duda que a ustedes les puede surgir? Es que acá tengo la carga y no tengo un número. Y eso tiene que ver con que en química el 1 no se escribe, ¿sí? No se suele escribir. Por lo tanto, damos por sentado que es menos 1. O sea, en este caso ganó un electrón. Ustedes van a hacer lo mismo para el cloro. Van a buscar número atómico y número másico. Número atómico le va a indicar la cantidad de protones. En este caso, el cloro tiene 17. Si ganó un electrón, va a tener 18. Y los neutrones se calculan de la misma manera, restando A menos Z, el cloro es 35, menos 17 me va a dar 18 neutrones. ¿Sí? Este ejemplo nosotros en clase lo solemos hacer en un cuadro como el que tenemos acá.
Noten que yo puse 3 iones y puse en amarillo, les resalté las dos columnas, número atómico y número másico, porque de estos dos datos que buscamos en la tabla, calculamos siempre las 3 partículas como hicimos hace un ratito en la otra hoja. Ustedes van a buscar para el nitrógeno, número atómico, que en este caso es 7, la masa, que es 14, cantidad de protones siempre dijimos que es igual a Z, en este caso es 7. La cantidad de electrones, si el átomo fuera neutro, sería igual a protones. En este caso no es neutro porque dice menos 3. Menos significa que ganó. Entonces tendría que tener 7, pero ganó 3, en total va a tener 10. N se calcula siempre restando A menos Z. En este caso me va a dar 7. ¿Sí? Vamos a hacer el segundo ejemplo, que es el magnesio. Buscan ustedes el magnesio en la tabla periódica, van a ver que el número atómico es 12, la masa es 24. Protones, 12, porque es igual al número atómico. Electrones debería ser 12, pero si dice más 2, significa que perdió, por lo tanto tengo 10 electrones. Neutrones igual, restará menos Z, en este caso coincide que es 12. Hacemos lo mismo para el azufre, me dice azufre menos 2. Ustedes buscan la información, número atómico del azufre que es 16, la masa es 32, protones 16, electrones habíamos dicho que si dice menos significa que ganó, por lo tanto tendría que tener 16, pero como dice menos 2, ganó 2 electrones, es 18. Y neutrones es restar A menos Z, en este caso 16. ¿Sí? Bueno, esto es básicamente un repaso sobre iones. Y bien, por hoy finalizamos. Nos vemos en el siguiente tema.